Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio del podcast En Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y recuerden que aquí no decimos lo que quieren oír, decimos lo que hace falta. El día de hoy vamos a construir un tema muy interesante. Por favor, quédense a escucharlo completo porque va a haber muchas cosas que quizá no conocíamos mal. Y para eso tenemos a un invitado de gala con manteles largos, de presidente para arriba, el maestro Ángel Pimentel. Voy a presentarlo y ahorita le voy a ceder la voz, que le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y que nos ayude a construir este tema, porque es experto en el tema y porque tiene muchísimo conocimiento aparte de pues muchas cosas, ¿no? Él es el maestro Ángel Pimentel, es presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, es presidente del Comité Asesor Comunitario de la Unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y un montón más de su currículum que nos tomaría los 40 minutos del podcast presentarlo, pero bienvenido, maestro Ángel. Bueno, pues muchas gracias a todas, todos y todas. Muchas gracias a ti, Tommy, por invitarme a formar parte de este podcast tan interesante que has estado construyendo en los últimos meses. Y pues bueno, espero que la información que aquí podamos platicar, de la que podamos hablar de un poco, de una forma un poco más informal, un poco más... creo que casual, va a ayudar a romper varios mitos, a modificar varias información que hay como todavía no quisiera decir relevante, sino más bien como equivocada acerca de este tema del que vamos a platicar el día de hoy. Sí, y es que es importante porque creo que es un problema social, es un problema de que muchos tenemos ignorancia sobre el tema, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el VIH, estigma y realidad. Y es que estoy seguro que muchos y muchas tenemos pensamientos que son estigmatizantes y que o no lo sabemos o lo sabemos, pero no conocemos con qué derribarlos. Porque una cosa muy importante del estigma es que la verdad hace que se deconstruya y se pueda construir algo que sea compasivo, que sea validante, que sea respetuoso. Y bueno, para empezar así, de inicio, ¿el VIH y el SIDA es lo mismo? Esa pregunta me encanta porque siempre que hablo de este tema me la hacen y siempre me encanta responder porque las personas por lo regular dicen cuando hay nuevos diagnósticos, ¿no? Tienes SIDA, vas a morir de SIDA, o sea, y todo eso es total y completamente equivocado, ¿no? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que lo que hace es atacar las células de defensa 4 de nuestro sistema inmune y genera que de un momento a otro, o más bien en un periodo prolongado de tiempo, no de un momento a otro, en un periodo prolongado de tiempo que tú no atiendes la enfermedad o no es detectada a tiempo, puedas desarrollar la etapa sintomática de la enfermedad, que es la etapa SIDA. La etapa SIDA es un síndrome, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome y por ende es una etapa de signos y síntomas, pero las personas tienen o adquieren VIH y si no son detectadas a tiempo o si son detectadas a tiempo y no toman el tratamiento antirretroviral, lo que pasa es que llegan a la etapa SIDA. Y en la etapa SIDA las personas no mueren por el VIH o no mueren no mueren de SIDA, mueren o pueden llegar a morir porque muchas personas llegan a etapa SIDA y son tratadas y se incorporan tratamiento antirretroviral y no mueren, pero pueden llegar a morir por enfermedades oportunistas que les atacan en la etapa SIDA, en el momento de signos y síntomas. No sé, por decirlo, una de las razones más comunes por las que mueren son por a lo mejor alguna infección pulmonar, por tuberculosis, por infecciones o por enfermedades que son tratables, que a personas que tienen su sistema de defensas total y completamente sin ninguna problemática, pues evidentemente no les van a causar la muerte, ¿no? Entonces creo que esa es la parte en la que hay que diferenciar, ¿no? El VIH es el virus, lo que adquieres, el SIDA es una etapa a la que puedes llegar o no. Hay personas que viven con VIH y en toda su vida nunca llegaron a la etapa SIDA y mueren por otra cuestión total y completamente diferente, ¿no? ¿Puede alguien tener VIH y nunca haberse dado cuenta? No, no, nunca haberse dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es que poco a poco
va entrando en tu organismo y lo que hace es adherirse a las células, a la célula de defensa 4, y lo que hace es contaminar esa célula, volverse grandote, romperse y abrir y contaminar otras y otras y otras. Y llega un momento en el que tienes un nivel, un conteo de CD4 muy bajo, lo cual aumenta mucho la carga viral y hace que invariablemente puedas desarrollar alguna enfermedad aguda. Entonces es muy poco probable que una persona pueda vivir toda su vida con VIH y no saber que lo tuvo. Probablemente lo va a hacer al momento del fallecimiento, si es que llega a una etapa muy aguda. Pero bueno, actualmente hay muchísimos tratamientos, hay muchísimos avances médicos que permiten que incluso personas que no son detectadas de manera temprana puedan no morir por VIH. Y que hay muchos mitos muy fuertes en torno a esto, y uno de ellos es cuando alguien conoce su diagnóstico y es una persona que recién conoce su diagnóstico, está obligada a comunicarle al resto de las personas que tiene VIH. No, mentira, incluso es algo violatorio del tema de derechos humanos. Ni el VIH ni ningún otro diagnóstico los tenemos que comunicar a nadie. O sea, si tú tienes un diagnóstico en salud mental, en cualquier tipo de diagnóstico, tú tienes el poder y la decisión de comunicar tu diagnóstico. No tienes que comunicárselo absolutamente a nadie si tú no quieres. Evidentemente es muy recomendable a nivel ya, por ejemplo, terapéutico, a nivel adherencia a tratamiento, a nivel acompañamiento psicológico, que las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, llámese VIH o cualquier otra enfermedad, pudiesen tener una red de apoyo. Y al construir esa red de apoyo es probable que sí exista la comunicación de los diagnósticos, ¿no? Que sí exista este grupo, estas personas con las que tú puedes comunicarte, con las que tú puedes estar cerca, a las que tú puedes acudir si es que tienes una problemática relacionada a tu diagnóstico o no. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, actualmente se habla mucho sobre las repercusiones a largo plazo de tomar tratamiento antirretroviral, ¿no? Que es el tratamiento que se da para las personas que viven con VIH para no llegar a una etapa asintomática. Que el hígado, que el riñón, que la insuficiencia renal, que las problemáticas. A ver, lo que hay que tener en claro es que dime actualmente qué cosa no desgasta el riñón. ¿Qué cosa que consumimos no desgasta o no se metaboliza en el hígado, en el riñón? Todo. O sea, la insuficiencia renal crónica es un padecimiento que ha aumentado en los últimos 10 años de una manera increíble y no necesariamente tienes que vivir con VIH para padecer insuficiencia renal crónica. ¿Sí me explico? Y luego de repente se va asociando, esa información se va asociando que como llevas 10, 15, 20, 30 años en tratamiento antirretroviral, pues vas a desarrollar una problemática ya sea renal o ya sea hepática o de algún otro tipo, ¿no? Y eso también es un mito, porque yo conozco personas que viven con VIH que tienen más de 10 años, 15 años o hasta 20 tomando tratamiento antirretroviral y 10 de 10 con su riñón y con su hígado, ¿no? Entonces, es como una situación como un poquito compleja porque las personas por lo regular se dejan llevar por esta información como muy fake news que luego se encuentra en las redes sociales, en los videos, como ciertos tiktokeros o ciertas personas que están en estos espacios, en estas plataformas que se viralizan y es cierto. O sea, es real que el tratamiento antirretroviral se metaboliza en el riñón y en el hígado, pero no necesariamente el tratamiento antirretroviral va a ocasionar insuficiencia renal crónica. Esa es una parte bien importante y creo que es parte de lo que hace que sea importante, no necesario, importante. Que las personas tengan una red de apoyo, que tengan personas a su alrededor que comprendan, que entiendan lo que significa vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, porque creo que son procesos de duelo como se vive con todas las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Las personas que viven con diabetes tipo 1 desde los 10 años de edad, por ejemplo, o sea, son procesos de duelo que se viven y evidentemente no son las mismas condiciones de vida que tiene una persona en esas características que una que no la tiene, pero es algo que luego no saben comparar o diferenciar. Y que luego hay una situación que pasa, que yo lo he visto en enfermedades autoinmunes más de tipo artritis. Las personas cuando tienen su diagnóstico comienzan a tener mayor cuidado o modificar ciertos estilos de vida. Y entonces, no sé, tú que has trabajado con personas que reciben este diagnóstico, si eso también favorezca un poco que no tengan tantos daños, porque luego hay quienes no tienen un diagnóstico y le dan como si el cuerpo no tuviera, no resintiera una mala alimentación, una mala calidad del sueño, una mala práctica de posturas, de lo que sea, ¿no? Y sí hay una parte donde hay un duelo, pero hay una modificación en el estilo de vida. ¿Qué tanto
tendría que modificar el estilo de vida de una persona con VIH? Lo mismo que una persona que no vive con VIH. Qué fuerte. Exactamente lo mismo. Una persona que vive con VIH tiene que tener un estilo de vida tan saludable como una persona que no vive con él. Alimentarte mínimo 3 veces al día con alimentos que tengan una dieta balanceada, preferible prescritos por un nutriólogo o un profesional de la salud, dormir entre 6 y 8 horas dependiendo de su edad, hacer ejercicio con regularidad por lo menos 1 hora al día, pero es que eso es algo que tendríamos que hacer todos los seres humanos, no solamente las personas que viven con VIH, las que viven con diabetes, las que viven, no sé, con algún otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa, no sé, hipertensión, etcétera, ¿no? Y el tema es muy real, ¿eh? O sea, sí es cierto que las personas que viven con VIH o con un reciente diagnóstico con VIH, como de otros tipos de diagnósticos, empiezan a tener mayor cuidado de su salud. Y fíjate, es bien curioso porque actualmente vemos que la esperanza de vida de las personas que viven con VIH es exactamente igual o a veces incluso mayor que de las que no viven con VIH. Entonces es curioso porque sí comienzan a tener como más cuidado en su alimentación, más cuidado en no sobrecargar el hígado, el riñón, más cuidado en sobre el ejercicio que realizan, más cuidado incluso en sus prácticas sexuales. Porque luego viene toda una serie de situaciones bien complicadas y una parte de la comunicación del diagnóstico que hablabas tiene que ver con eso, Tommy, que la gente dice es que tienen que comunicarle a sus parejas sexuales que viven con VIH. No, eso es mentira. La responsabilidad en la actividad sexual es individual. Y yo decido cómo, cuándo y de qué formas tengo relaciones sexuales. Si yo estoy decidiendo tener una relación sexual sin ninguna protección y la otra persona también lo hace y la otra persona es la que vive con VIH, pero yo también estoy decidiendo tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, sea química o de barrera, la responsabilidad no es de la otra persona, la responsabilidad es mía, porque yo tomé la decisión de hacerlo. Y esa parte también es luego bien polémica, súper polémica, porque es como, ¿por qué no me dijiste, no? Voy a platicarte una breve historia de algo que me sucedió hace unos días. Una persona muy querida para mí hizo su tratamiento, su cambio de tratamiento, le cambiaron a un tratamiento mucho más nuevo que actualmente está muy a cuentagotas aquí en México, que se llama Dovato, que es un medicamento mucho más amigable para el organismo, es un medicamento que se metaboliza en menos, que requiere menos nivel metabólico, que tiene repercusiones positivas en las personas que lo comienzan a tomar, ¿no? Y entonces esta persona hace una historia, la sube a sus redes sociales de que una vez iniciando nuevamente, algo así, ¿no? Algo como muy significativo porque para él fue significativo hacer el cambio de tratamiento porque había estado teniendo problemas para bajar de peso, para controlar sus temas metabólicos, etcétera, ¿no? Una persona que tuvo relaciones sexuales con él en los últimos 6 meses, digamos 1 o 2 veces, le escribe y le dice, oye, ya googleé lo que estás tomando y es un tratamiento para el VIH. O sea, ¿por qué no me dijiste? ¿Y qué tanto riesgo tengo? Y entonces es así como, güey, eso es violento. Primer punto, ¿no? Porque, bueno, pues tú sabes el tipo de práctica que tuviste, si usaste o no protección, o sea, ¿por qué tienes que pedirle a la persona que te dé esa información? Güey, hay internet, hay Google, hay TikTok si tú quieres, pero no, o sea, es una situación, es un tema en el que luego las personas perciben que la otra persona, que es quien vive con el virus, tiene la responsabilidad de decirles, de hacerles, y pues no. Nada que ver, ¿no? Entonces esa parte, y te digo que esto a mí me causó mucha como confusión mental porque digo, la otra persona también es un hombre gay que ha vivido en otras partes del mundo, que ha viajado, que se supone que tiene cierto tipo de conocimientos y a lo mejor no es profesional de la salud, por lo menos se ha estado rodeado de los temas y yo digo, chicas, o sea, si entre las mismas personas que estamos cerca del tema, que conocemos, que nos relacionamos con el tema de una manera como quien dice más cotidiana, existen este tipo de aseveraciones de ¿por qué no me dijiste? Porque ese es un reclamo. Es un reclamo que me parece primero fuera de lugar y segundo total y completamente, ¿cómo podría decirlo? Invasivo, porque no es como que yo te haya tenido que decir que tengo VIH o no para que tú decidas tener relaciones sexuales conmigo, ¿no? O sea, tú decidiste tenerlas, pues adelante, ¿no? Pero es tu responsabilidad, no mía. Y es muy fuerte, esa parte es muy fuerte. Sí, porque al final es que es como todo un mito, perdón, todo el estigma que ha tenido, porque es como si yo tuviera que decirte que tengo diabetes antes de que tengamos relaciones sexuales. Entiendo que una de las formas en la que se puede transmitir el virus
es en la relación sexual, ¿no? Entonces por eso ahí está como más el foco. Y de ahí quisiera conectar hacia el mito. Yo conocí a alguien hace mucho tiempo que tuvo VIH, ya falleció. Y entonces le tenían separado su vaso, su plato, su cubierto, y se lavaba con cloro y se tenía que desinfectar el baño después de que lo usaba, lo cual me parece sumamente violento, muy ignorante porque eso lo hacía la familia. Y entonces es cómo sí se transmite y qué no es un cuidado. Ok, esa es una pregunta súper interesante. Yo a veces tengo la mala costumbre de decir, es que la gente es tonta, pero no, la gente no es tonta, más bien la gente es ignorante y de repente a uno que tiene la información pues comete este acto sobre decir, pues es que todos lo deberían de saber, ¿no? Y no es cierto, no todos lo deberían de saber. A ver, vamos hablando de que para que pueda haber una transmisión de VIH tiene que haber 3 elementos. Tiene que haber presencia del virus, tiene que haber una puerta de entrada al cuerpo y tiene que haber un líquido que lo transmita. Entonces, presencia del virus, pues es que una persona tenga el VIH, ¿no? O haya contraído en algún momento VIH, independientemente de que esté o no en tratamiento. Puertas de entrada al cuerpo. Puertas de entrada al cuerpo son los lugares donde hay reabsorción de mucosa. ¿Cuáles son? Pene, o sea, la uretra del pene, vagina, ano, boca, ojos y una herida sangrante, lacerante, así que esté abierta. Ahí hay reabsorción de mucosa, ahí hay reabsorción de sangre, ahí es donde se puede transmitir el virus. No se puede transmitir por otros lados. En lugares como los ojos y la boca es un poco mucho más complicado que haya una transmisión de VIH que, por ejemplo, en vagina, pene, ano. Porque, por ejemplo, la saliva, ahora hablamos de los líquidos que nos transmiten, la saliva no transmite el VIH. O sea, nuestra saliva, las personas que viven o no viven con VIH, las personas que viven con VIH, la saliva no tienen VIH. O sea, no es un líquido que lo transmita. ¿Qué líquidos transmiten el VIH? Sangre, líquido preseminal, líquido seminal, líquidos vaginales o fluidos vaginales, leche materna. Son los 5 que transmiten el VIH. No hay otros. No hay ningún otro líquido más que lo transmita. Entonces, luego es bastante difusa esa información porque luego pueden decir, bueno, es que mi boca tuvo contacto con su pene. Ajá. Sí, pero para que haya una reabsorción de mucosa en la boca, tiene que haber alguna herida dentro de la boca. O sea, el riesgo es mucho menor. Y no vamos a hablar de estadísticas de riesgo porque no le vamos a dar herramientas a la gente para que no se cuide, pero sí la incidencia o la prevalencia o el nivel de transmisión es mucho menor en una práctica de sexo oral que en una de penetración anal insertiva. O sea, evidentemente ahí hay mucha mayor cantidad de riesgo. ¿Por qué? Porque el ano es un espacio donde hay mucha mayor posibilidad de ruptura de vasos sanguíneos, donde hay una mucho mayor probabilidad de poder tener contactos los fluidos y entonces ingresar al cuerpo, etcétera, ¿no? Pero comer, o sea, si yo viviese con VIH y ahorita te digo, ay, toma de mi café, Tommy, tú le tomas a mi café, ahí no hay ningún riesgo, 0 riesgo. Porque no es como que aquí vaya a haber sangre, o sea, es un riesgo inexistente, ¿no? Sí, también que si veo sangre en el termo así chorreante, pues no le tomo. Ajá. Pero porque hay sangre, no porque Pero porque hay sangre, no porque vaya a haber o no VIH, dices tú, ¿verdad? Digo, porque compartir sangre con la gente, a menos de que sean transfusiones sanguíneas, no es recomendable, chicas. Esa es la parte en la que, por ejemplo, tú y yo nos podemos reír, ¿no? Pero hay gente que de repente sí tiene esta percepción, esta práctica que me decías de lavar sus vasos con cloro, de que después de ir al baño desinfectar el baño. Chicas, no hagan eso, no desperdicien cloro, no desperdicien agua, no desperdicien su tiempo. Ahí no se transmite el VIH, porfa. O sea, cuidemos el planeta, ¿sabes? Sí, mejor vayan y limpien los trastes a otra casa. Hagamos una comunidad. Pueden ir a mi casa, en mi casa siempre hay cosas que limpiar, les puedo pasar mi dirección. Y a ver, algunos mitos que tengo acá, ¿no? Dime. ¿Solo lo contraen personas promiscuas o de la comunidad LGBTIQ+? Ay, no, ya llegaste a mi parte favorita de cuando hablo de este tema. A ver, pero habrá que definir promiscuo. O sea, definamos promiscuo, ¿no? Porque según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, una persona promiscua es aquella persona que mantiene relaciones sexuales con 3 o más parejas sexuales en menos de 6 meses.
Eso es ser una persona promiscua para la Organización Mundial de la Salud. Ojo, a mí aquí siempre me gusta hacer un análisis bien interesante. Entonces, si yo mantengo relaciones sexuales con 16 hombres en 6 meses, con 20 hombres en 6 meses, pero todas fueron conscientes, informadas, protegidas, ¿sigo siendo promiscuo? A ver, hagamos una comparación. Si mi vecino que tiene 2 amantes aparte de su esposa y tiene relaciones sexuales con las 3 y con ninguna es consensuado, con ninguna es informado y con ninguna es protegido, entonces ¿quién es el promiscuo? Esta es una pregunta que siempre me gusta dejar al aire porque yo digo, a ver, pues defíneme promiscuo. O sea, desde la percepción de la Organización Mundial de la Salud, que yo espero que pronto hagan una actualización de esa definición y podamos quitarle un poquito el estigma a la multiplicidad de parejas sexuales, porque las relaciones sexuales, por si no sabían ya en este siglo, en este momento histórico, chicas, las relaciones sexuales ya no solamente son para la reproducción. Las relaciones sexuales ya son para el goce y disfrute de nuestro placer sexual, que era algo que anteriormente no existía, que era algo que anteriormente no se hacía, ¿no? Anteriormente se veían las relaciones sexuales solo como una forma para reproducirnos. Y entonces ahí entra un problema con las personas LGBTIQ+, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas trans que a lo mejor ya no tienen una capacidad reproductiva por ciertos tipos de cirugías o por lo que tú quieras. Entonces ya no tienen derecho a tener una vida sexual. Pues claro que no, es mentira. Si bien es cierto, porque si hay algo que hay que hablar y que hay que delimitar muy, muy importante, es que, por ejemplo, la incidencia de VIH en México en población general adulta es del 0.03%. Es decir, 3 de cada 100,000 habitantes que tienen VIH, perdón, que son adultos, tienen VIH. 3 de cada 100,000 en México, en la población general. Pero si hablamos de poblaciones clave, porque en México el VIH es una epidemia o una pandemia segmentada. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta con mayor frecuencia a ciertos grupos poblacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es los HSH, los hombres que tienen sexo con otros hombres. No necesariamente hombres gays, ojo, hay muchos hombres que viven en la heterosexualidad, que tienen una pareja heterosexual, que tienen familias, etcétera, no se identifican como hombres gays, no se identifican como parte de la comunidad LGBT, pero sí tienen relaciones sexuales con otros hombres. Ay, sí, amiga, sí, aunque te sorprendas, quedaste. Entonces, los HCH es una población que, por ejemplo, a comparación del 0.03% de 3 de cada 100,000, están en el 0.74%, ¿no? O sea, 8 de cada 100 hombres que tienen sexo con otros hombres tienen VIH. Personas usuarias de drogas inyectables están en el 1.6, es decir, 16 de cada 100. Las personas, no sé, mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? Están en el 0.4%, 4 de cada 100. O sea, ahí la estadística va cambiando, ¿de acuerdo? Y ojo, puede ser que estemos en más de una estadística, ¿no? O sea, por ejemplo, los hombres trabajadores sexuales también la incidencia se eleva. Creo que es del 0.5%, 0.43, una cosa así. Entonces, 5 de cada 100 hombres que son trabajadores sexuales. Entonces, si, por ejemplo, si eres un HCH y un trabajador sexual, pues evidentemente tu riesgo aumenta, ¿no? Pero son como particularidades y ojo. Estas particularidades en que las personas trans, los hombres gays, etcétera, estamos en mayor riesgo, no tiene necesariamente que ver con que seamos LGBTs. Tiene que ver con todas las intersecciones y el contexto en el que se dan nuestras prácticas sexuales. Pongo un ejemplo bien claro. Una mujer trans, trabajadora sexual, en situación de calle, bajo nivel educativo, no ha comido en 3 días, le llega un cliente. Ella, su tarifa por los actos sexuales de 500 pesos y el cliente le dice, te doy 700, pero no hay que usar condón. Esos 200 pesos para la mujer trans trabajadora sexual en situación de calle van a representar una noche de dormir bajo techo o un día de comer. O sea, yo creo que es evidente que va a aceptar. Pero no va a aceptar porque sea promiscua o porque le valga o porque no le interese su salud. Va a aceptar porque hay toda una serie de condiciones psicosociales que la llevan a estar en esa vulnerabilidad y a decir que sí a una situación que verdaderamente sí pone en riesgo su salud, pero que, vaya, no es por ser LGBT.
O bueno, sí es por ser LGBT, pero no es por ser promiscuo. Es porque ha vivido situaciones de rechazo, violencia sistemática, falta de reconocimiento de sus derechos, abandono familiar, etcétera, que le llevó a estar en una condición de tanta vulnerabilidad. Y lo mismo pasa con los hombres gays o con los HCH en general, ¿no? Esta homofobia internalizada que nos lleva a percibir que quienes somos está mal, que lo que nos gusta no debería de ser así, que nos genera muchísima ansiedad, que nos lleva al ocultamiento y por ende a la práctica sexual de ciertas situaciones que nos ayudan a liberar esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Y de repente perdemos la conciencia del autocuidado. Pero no necesariamente porque seamos o no promiscuos, sino porque hay una serie de condiciones psicosociales bastante importantes que nos llevan a eso. Pero creo que de eso ya hablaste en otro podcast. Así que no voy a explicar eso. Vamos a otro mito. ¿No se puede vivir una vida normal con VIH? Mentira. Siguiente pregunta. No, pues yo lo decía hace rato, ¿no? Una persona que vive con VIH puede tener una vida exactamente igual que la de otras personas, pueden tener parejas sexuales, pueden tener una vida en pareja, pueden incluso tener familia viviendo con VIH, seas hombre o seas mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres que viven con VIH, si quieren en algún momento embarazarse, si quieren en algún momento tener un hijo y están en control, llevan un control peri, postnatal adecuado, no amamantan a sus hijos, a los hijos se les da una inmunización al nacer, los niños pueden nacer o las niñas pueden nacer sin VIH, por ejemplo. Y eso es algo que la gente por lo regular no sabe. Una mamá que vive con VIH, claro que puede tener hijos sin VIH. Eso es una mentira. Hombres que tienen sexo con otros hombres evidentemente pueden tener una vida en pareja, incluso pueden tener relaciones sexuales con su pareja estable sin protección de barrera y no transmitirles el virus. Hay 2 estudios que se llaman Partner 1 y Partner 2 que nos habla de que hay momentos en el que el tratamiento antirretroviral está en su máximo apogeo, hay una reducción mínima de la carga viral que la vuelve indetectable en sangre. Es decir, a través de una prueba de sangre no puedes detectar el virus aunque la persona lo tenga y hay un adecuado nivel de TCD4, a eso se le llama ser indetectable. Y una persona indetectable es intransmisible. Es decir, una persona que esté en ese estadio, en ese momento de la enfermedad, no puede transmitir el virus por la vía sexual, por ejemplo. Y esas son cosas que la gente no sabe. ¿El VIH se cura? No, actualmente no existe, al menos de manera pública, y digo de manera pública porque puede ser que por ahí alguien ya haya encontrado la cura del VIH y está esperando el momento idóneo para sacarla, pero eso solo es un pensamiento. Actualmente no hay ningún tratamiento para curar el VIH. Hay tratamientos altamente efectivos para tratar la enfermedad, hay tratamientos altamente efectivos para no adquirirlo. Ha habido casos, sí, a nivel mundial, donde hay personas que se han curado del VIH, pero son casos como muy excepcionales, bajo ciertas situaciones muy específicas, pero no existe una cura para el VIH, pero existen tratamientos altamente efectivos, tanto para tratarlo como para prevenirlo. Hay una parte muy real del estigma social, porque tú nos hablas desde esta voz con mucha seguridad del conocimiento que se tiene. Sin embargo, es que en el tejido social existe tanto estigma y tanta violencia que lo que puede suceder, y te lo voy a preguntar porque has estado tú cercano a acompañar a personas que tienen el diagnóstico, ¿cuál es el impacto a nivel identitario cuando alguien recibe su diagnóstico? Híjole, es muy fuerte. Es una situación importantísima porque como tú bien lo dijiste, hay muchísimas situaciones asociadas a recibir el diagnóstico de VIH que generan mucho miedo, que generan mucha incertidumbre, que generan rechazo y es algo muy fuerte. Y te voy a contar una historia personal respecto a eso porque yo no lo entendía, o sea, yo lo entendía a nivel terapéutico, yo lo entendía a nivel tratante en salud mental cuando acompañaba a personas, pero a mí me ocurrió una situación que me cambió mucho la manera en la que puedo desarrollar compasión, empatía y simpatía por las personas del diagnóstico, ¿no? Hace alrededor de unos 5 años yo fui a hacerme una prueba de manera esporádica, como me las hacía anteriormente. Actualmente ya me las hago cada 3 meses porque estoy en un programa de PrEP y para estar en el programa de PrEP te las hacen, pero en aquel entonces no lo estaba. Ya tiene yo creo unos 5 o 6 años que me sucedió esto y yo estaba en el lugar donde me hicieron la prueba
y la prueba parecía que se pintó. O sea, las pruebitas rápidas de VIH son unos cuadritos así largos que tienen un hoyito para poner la sangre, para poner el diluyente, y se corre y hay dos líneas, la línea T y la línea C. La línea T es de que si se pinta la línea T es positivo o es reactivo, si se pinta la línea C es que es la línea control, es decir, que la prueba se corrió bien, ¿no? De repente se corre la prueba y se pinta la línea T, pero la línea C está como medio bien pintado, ¿no? Entonces parecía que era positiva. Y entonces de repente ya fue como, bueno, te vamos por protocolo. Cuando sale una prueba rápida de VIH positiva, el protocolo te hacen otra, de otro lote, de otra marca, para poder en ese momento confirmar o descartar el diagnóstico y entonces enviarte al área correspondiente, ¿no? Pero en esos 15 minutos que pasaron entre que estaba esa prueba y la otra, yo sentí cosas muy feas. O sea, sentí miedo, sentí pánico, sentí esta sensación de ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi familia y mi pareja y qué van a decir, y entonces voy a vivir más rechazo del que ya vivo por ser un hombre abiertamente gay. Y mi mente empezó a bombardearse de pensamientos que 15 minutos ya me hacen la segunda prueba, no sale reactiva. Me dicen, ya no tenemos otro lote de otra marca para hacerte otra confirmatoria. Yo fui, me hice una prueba de sangre, no salió positiva o no salió reactiva VIH. Y entonces dije, bueno, fue un falso positivo. A eso que me pasó a mí se le llama un falso positivo. Pero en ese momento, cuando viví todo eso y yo seguía atendiendo y viviendo y conviviendo con personas que vivían con VIH, dije, güey, pues es que esto sí está bien denso. O sea, yo puedo decir, sí, yo entiendo lo que sientes, sí, vamos trabajando con tu duelo, sí, mira, hay que resignificar esto, sí, claro. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. O sea, en esos 15 minutos a mí me quedó claro que hay un impacto psicoemocional grandísimo. Y eso que yo soy una persona que tiene información, que tiene formación, que convive con la situación, que tiene todas las herramientas para vivir una vida total y completamente plena y con bienestar, aun cuando viviera con VIH. Pero no me puedo imaginar lo que puede sentir, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Una mujer que para una serie de estudios o para un trabajo le piden las pruebas y se hace la prueba y sale reactiva y dice, pero ¿cómo si yo solamente mantengo relaciones sexuales con mi esposo? Pues sí se puede, chicas. O sea, eso sí es algo que puede pasar, pues. Pudo. Entonces, esa parte es en la que yo digo, esas personas que no tienen información, que no conviven con la situación, pues evidentemente se han de sentir, pues hace muy difícil a nivel emocional, ¿no? Entonces esa parte creo que se necesita mucha sensibilidad, se necesita mucha empatía y se necesita ver todo desde una perspectiva muy compasiva. Y ojo, la compasión no es lástima. La compasión es este entendimiento muy intrínseco de la vulnerabilidad del otro que nos permite ser agentes para su cambio, ¿no? Entonces creo que esa parte es como bien importante. Me dejas pensando con esto que decías, Ángel, porque muchas veces creeríamos que el impacto que genera el diagnóstico, o sea, el impacto más fuerte será ¿qué le va a pasar a mi cuerpo ahora con el virus? Creo que es lo último que se piensa y entonces es muy triste voltear a ver la realidad de que lo que empieza a generar o a detonar en las crisis es la familia, lo social, lo laboral, lo familiar, la pareja, el cómo me van a voltear a ver, el cómo va a ser mi vida ahora. Y lo que más tendría que ocuparnos es qué tengo que hacer para cuidar de mí ahora con este diagnóstico. Y esa es parte importante del tratamiento, ¿no? Cuando tú acompañas a personas con recientes diagnósticos de VIH es cambiarlas de esto que decías a lo segundo. Es, ok, yo entiendo, hay que convivir con el estigma social, hay que entender que no hay que comunicarlo si tú no lo deseas, hay que construir una red de apoyo, pero mientras que hacemos todo esto es muy importante que inicies tratamiento, vayas y te hagan tus pruebas de sangre, te hagan tu conteo de CD4, te hagan tu carga viral, el infectólogo determine cuál es el mejor tratamiento o el tratamiento que más se adecua a tus características y entonces comiences a estar en tratamiento antirretroviral, lo cual va a permitir que tu salud no tenga ningún impacto. Que aun cuando vivas con VIH, tú puedas llevar una vida
total y completamente normal en lo que se refiere a la salud, ¿no? A lo que se refiere a lo físico. Ya lo psicoemocional lo tienes que ir trabajando paulatinamente porque es una lluvia de cosas que llega, pero sí, una parte de que los tratantes tenemos que tener muy claro cuando atendemos a personas que viven con VIH es que lo primero que tenemos que asegurarnos es que se adhiera adecuadamente a un sistema de salud y a un tratamiento para la infección, para el virus. Hablabas del PrEP. Ajá. ¿Qué es aquello que tendrían que saber las personas? ¿O quiénes son aquellos a los que tendría que interesarles esto? Ok. Yo hablaba hace rato de que existen tratamientos altamente, cuando me preguntaste lo de la cura, te decía no hay una cura, pero hay tratamientos altamente efectivos para tratar o prevenir el VIH. Esto de que lo único que previene el VIH es el uso del condón, tanto interno como externo, no, eso es muy del 2010. O sea, ya, y ni del 2010, porque el PrEP se empezó a utilizar como en el 2009, 2008 en Latinoamérica. Ya se utilizaba en países desarrollados desde antes. Actualmente existen los temas de las profilaxis, que es la profilaxis preexposición a VIH PrEP o la profilaxis postexposición a VIH PEP, que se utilizan para personas o en personas que tienen una mayor probabilidad o están en mayor riesgo o pueden estar en mayor riesgo de vivir con VIH o de adquirir el VIH, ¿no? ¿Cómo funciona primero el PEP? PEP. Yo no sé, puede haber diferentes escenarios, ¿no? Vamos poniendo uno trágico. A mí me abusaron sexualmente el fin de semana. Yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando, pero sé que vivió un abuso sexual. No sé si la persona utilizó o no utilizó una protección de barrera. Ni siquiera recuerdo quién es la persona que realizó el abuso sexual. Yo acudo a una instancia de salud, ya sea IMSS o ISSSTE si es que tengo el derecho a audiencia, o los servicios de salud estatales, o algunas organizaciones de la sociedad civil que también tenemos este tipo de tratamientos, y menciono lo que me sucedió y evidentemente no solamente me van a dar la profilaxis post-exposición a VIH, me van a dar también lo que se llama el Doxipep, que es la doxiciclina, que ya es un tratamiento que se está utilizando para prevenir que también se transmitan enfermedades infecciosas como sífilis, gonorrea o clamidia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te dan tu tratamiento. El PEP específicamente es un tratamiento que se toma por 28 días. Es un tratamiento que se utiliza para que si estuviste en contacto con el VIH en esta práctica sexual, que pudo haber sido consensuada o no, pudo haber sido con abuso o no. Yo puse un caso trágico, pero hay personas que pues estuvieron en la peda, que lo que tú quieras, no tuvieron conciencia, no saben si estuvieron expuestas o no. Bueno, también el PEP también es para ellas y es su derecho y ni modo soporten conservadoras. Entonces el tratamiento se debe tomar en las primeras 72 horas posteriores a la práctica. Es decir, si no se toma en esas 72 horas posteriores a la práctica o a la situación de riesgo, pues no va a ser funcional. Y entre más pronto se tome, o sea, 72 horas es el periodo de ventana, pero entre más pronto se tome a partir de que fue la práctica de riesgo, pues mayor efectividad tiene. ¿A dónde tienen que ir? Por ejemplo, pues si tienes IMSS o ISSSTE, a tu clínica, a tu unidad de medicina familiar o a tu clínica regional. Si quieres hacerlo dentro del sistema de salud pública del estado de Jalisco, pues hay un centro de atención especializada para VIH que está allá en Gigantes. No me acuerdo del número, pero es por la zona oriente de la ciudad, cerca de la estación del tren de San Andrés, creo, no estoy muy seguro. O, por ejemplo, hay organizaciones de la sociedad civil como Impulso Trans, Códice, Checos, Mesona C, que también dan el tratamiento. Y, ojo, el tratamiento es totalmente gratuito. Nadie te puede vender el antirretroviral. Si alguien te quiere vender el antirretroviral, está cometiendo un delito. Algunas de las organizaciones de la sociedad civil, como Checos, Códice, sí cobran la consulta médica. Ojo. Pero el tratamiento no te lo pueden vender. Hay otras organizaciones como Mesona C o Impulso Trans que no cobran la consulta médica. Tienen tratamientos subrogados o programas subrogados que les permite dar las consultas sin costo, tanto de PrEP como de PEP. Pueden acudir a cualquiera de esos espacios. En el sistema de salud pública luego a veces es bastante complicado porque pongamos el ejemplo de los días festivos, por ejemplo, cuando es Semana Santa, ¿no? Que el Centro de Atención Especializada VIH cierra desde el jueves, entonces no funcionó ni jueves, viernes, sábado, domingo, va a volver a trabajar hasta el lunes, son 4 días, ya pasaron las 72 horas, o sea, si es que la exposición la tuviste el miércoles, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, para eso, pues entran ahí al rescate las organizaciones de la sociedad civil. Luego en el Suquipan hay una unidad de violencia en la que luego se tienen buenos convenios o esta parte en la que le dan el tratamiento a la persona y luego el hospital le repone a la unidad de violencia el tratamiento que le dio a la persona que estuvo en riesgo, aunque no haya cubierto con una situación de violencia, ¿no? Hay muchas formas, sí, pero sí es importante saber que necesitas acercarte, necesitas preguntar, necesitas pues estar cerca para que puedas acceder al PEP. La PrEP, a diferencia del PEP, es un tratamiento que no se toma después de la práctica o después del riesgo, se toma antes. Puede haber PrEP de toma diaria, personas que por sus características de relación sexual, el tipo de parejas que tienen, los riesgos que son más frecuentes, etcétera, pues lo toman de uso diario. Es decir, comienzan el tratamiento y lo toman todos los días, tiene más del 92% de eficacia para la transmisión del virus. O hay PEP de uso de una sola vez, ¿no? Que es estas personas que a lo mejor pueden programar sus prácticas sexuales, ¿no? De que van a decir, ¿no? De que, no, pues este fin de semana me voy a ir a Vallarta y probablemente esté expuesto y a lo mejor no me dan ganas de usar condón. Bueno. Entonces inicias el tratamiento de PrEP a demanda. La primera toma tiene que ser de 2 pastillas de PrEP. A mínimo 2 horas antes de la práctica sexual de riesgo y luego otra a las 24 horas, otra a las 48 horas y si ya no tuviste más prácticas de riesgo, la suspendes. Si seguiste teniendo prácticas sexuales de riesgo, la tienes que seguir tomando hasta las 48 horas posteriores a la última práctica sexual de riesgo. Son las modalidades que existen. El PrEP también lo pueden conseguir en estos mismos espacios. A veces en el IMSS y en el ISSSTE para los usuarios, las usuarias, los usuarios, pues es complicado. El IMSS y el ISSSTE no tienen programas muy bien sistematizados para brindar PrEP o PEP, pero sí lo deben de brindar. El ISSSTE está en ese proceso de adquisición de medicamentos. Ha habido como mucha situación medio compleja con el ISSSTE, sobre todo en el tema de que haya el medicamento. Con el IMSS es más de que te atiendan, no de que haya el medicamento. Y pues ya los centros como el CAE que les mencionaba o las organizaciones de la sociedad civil, pues es un proceso más amigable. Pero por ejemplo las ONGs no podemos darle tratamiento a personas que tengan derecho a bienestar. Si es una persona que tiene derecho a bienestar, como en la receta le tenemos que poner el CURP para justificar el medicamento que nos da el Estado, si el CURP está asociado a alguien que tenga IMSS o ISSSTE, nos rechazan la receta. Y es un medicamento que nosotros le tenemos que comprobar al Estado. Entonces sí es a veces medio complejo porque llegan personas y dicen, es que yo ya lo intenté, vengo del IMSS, y mi clínica me lo negaron. Pues bueno, la gran mayoría de las organizaciones sí lo damos. Sí lo brindamos, aunque tengan derecho a bienestar, y metemos justificaciones, ¿no? Se hace una carta en la que el usuario dice, no me lo brindaron por esta razón, este es mi derecho a bienestar, bla, y pues con eso justificamos el medicamento que se brindó, ¿no? Al final todo el medicamento viene del mismo lugar, solamente se segmenta y se separa para las diferentes dependencias, ¿no? Pero bueno, el Estado y su burocracia. Esta información es muy valiosa porque es un resumen de muchos años de experiencia que tienes ya inclusive participando en legislaciones y participando en proyectos, participando en esta sistematización de muchos de los rubros. ¿Cuál sería, estoy ya empezando en una manera de cierre, cuál sería lo adecuado para poder transmitir en función a la prevención? Híjole, es una pregunta muy difícil. Creo que una de las grandes problemáticas de nuestro sistema de salud en general a nivel nacional, y no solo con el VIH, sino con todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades agudas, es que no existe una política pública adecuada en educación, prevención y promoción de la salud. No hay una política pública que le enseñe a las personas al autocuidado. No hay una política pública de campañas de psicoeducación, de espacios de trabajo, de lugares a los que puedes acudir. No hay aunque todo el mundo dice, es que todos tenemos acceso a la información revisando en Google. Sí, claro. Yo puedo poner ahorita en Google VIH y me van a salir muchísimas cosas, pero ¿cuál es el filtro que tiene Google para decirme si esto es verdad o no? O requisitos para PrEP. Pues sí, podrán aparecerme si yo le pregunto a ChatGPT los requisitos, pero es que cambian de estado a estado.
Entonces creo que la problemática central sería que el Estado tendría que generar una política pública integral, transversal, con perspectiva de género, perspectiva de diversidad, perspectiva de adultos mayores, perspectiva de las adolescencias, porque nos guste o no, los y les adolescentes desde los 11, 12 años de edad ya tienen relaciones sexuales y no lo podemos ocultar. Es más, a un adolescente le puedes mochar el pene o enmicárselo y va a seguir buscando relaciones sexuales. O sea, eso es una realidad con la que Por la favor, gente no le vayan a enmicar el pene a nadie. A lo que me refiero, sí, por favor, no lo hagan. Pero a lo que me refiero es que lo pueden hacer y va a seguir buscando relaciones sexuales porque es una cuestión hormonal, ¿sabes? Claro. Entonces creo que la claridad en esas cosas es la que le falta a las y los tomadores de decisiones, que son quienes al final quienes deciden a qué enfocan los esfuerzos, a qué enfocan el presupuesto, porque aparte, una política pública sin dinero no es política pública. Y sí, bien mencionaste, me ha tocado estar en muchos espacios, en muchos lugares donde se hacen opiniones públicas, donde se dan espacios para dialogar sobre lo que la población necesita, pero pues uno pide muchas cosas y no le dan las cosas que uno pide, ¿verdad? Actualmente creo que ha mejorado mucho la comunicación, por lo menos en Jalisco, que es de los estados que mayor cantidad de casos reporta de VIH a nivel nacional, y no porque en Jalisco haya más personas con VIH, sino porque se diagnostican más, no porque aquí haya más. Porque se O hace sea, la parece chamba. que hay más, pero es porque las personas van a hacerse pruebas y entonces son detectadas y por eso es que pareciera que en Jalisco hay más, pero seguramente en otros estados también hay, solo no tienen la misma sistematización, ¿no? Entonces creo que la perspectiva es pues que haya presupuesto, que se construya política pública con y para la comunidad. Porque no sirve de nada que el hombre blanco, privilegiado, cisgénero, con su bata blanca, trate de hacer política pública a que la hagamos quienes estamos en la calle, quienes vamos a las comunidades y quienes vivimos las situaciones. Entonces creo que eso es lo que yo diría que ese sería el ideal. ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Quién sabe? Pero pues está trabajando para ello. Y bueno, ha sido muy interesante este recorrido porque hemos encontrado esta diferencia entre VIH y SIDA que ha quedado como muy clara, que es una confusión muy constante que se tiene. Esta parte de la prevención que ha sido o está siendo un reto para las políticas públicas que se tienen que hacer y sobre todo esta parte de la discriminación y la violencia y que sepan que si tienes el diagnóstico no es una obligación que lo digas, que puedes seguir tu práctica sexual, que puedes seguir tu vida y que es estigmatizante pensar que tienes que ir a avisar que tienes VIH, que tienes el diagnóstico. Y esto que hablábamos de la identidad, de la parte identitaria, no eres el VIH, no eres distinto por tener VIH, distinta, y que muchas veces esta segregación que puede ocurrir a nivel social, porque la verdad es que lo más dañino de la sociedad somos las personas, ¿no? A mí me gustaría hacer podcast para perros, gatos y delfines, no me entienden, pero entonces es como esta parte de, y lo dice Anabel González, ¿no? Lo más traumático para un ser humano es otro ser humano. Entonces, esta parte compasiva, esta parte de simpatía, empatía que se tiene que ir generando. Y para ir cerrando, me gustaría, Ángel, que nos dejaras con una reflexión. Todos los capítulos quedan aquí con una reflexión. Sabemos que los cambios se dan después de la conciencia y que la conciencia tiene como motor la reflexión. Entonces, que nos pudieras dejar algo para que nos lleváramos esta semana y que pudiera impactar en nuestras creencias, en estos mitos, en estas realidades. Bueno, es cierto, tuvimos un recorrido muy interesante durante esos 40 minutos que creo que estuvo muy, muy padre. Creo que la reflexión a la que yo les invitaría a todas es a que entendamos o a que sepamos o logremos distinguir cuando no sabemos, cuando tenemos la ausencia de información y en lugar de replantear esa ausencia de información con una búsqueda de sentido personal o desde mi sistema de creencias y valores, aceptemos verdaderamente que no sabemos, preguntemos, busquemos información y seamos pues conscientes de esa laguna, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, preguntar, aprender
y luego de ahí venir al proceso de acompañar, ¿no? Creo que las personas que viven con VIH no necesitan más juicio, no necesitan más estrés, no necesitan más miedo, no necesitan más de todo eso que viene per se con el diagnóstico, sino requieren empatía, requieren compasión, requieren buen trato. Y hacer eso no es fácil si no tenemos información, si no tenemos sensibilidad y si no entendemos que muchas veces no sabemos y que no es malo no saber. Es mucho más malo no saber que no sabemos. Entonces esa parte es la que sí me gustaría dejarles como reflexión y pues si necesitan más información respecto al tema de VIH, pues por ahí pueden buscarme en redes sociales, @angelpime en todas todas las redes sociales. Y también pues creo que es importante que sepan que hay instituciones públicas que les pueden dar información y también privadas y bueno, pues creo que esa sería la reflexión que dejaría para el final. Pues bueno, nos quedamos con esta reflexión y también agradecerte mucho que hayas hecho un espacio para acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea el último episodio en el que te tengamos aquí, porque sé que como terapeuta y como parte de muchos colectivos y sociedades, has hecho una gran carrera, tienes mucha experiencia y que podría construir al público que nos escucha. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. No, pues muchas gracias a ti. Espero que para todas quienes nos escuchan la información sea de utilidad y claro, aquí me tendrás cuando me vuelvas a invitar. Por supuesto que sí. Y a todas, todos los que nos han escuchado en este episodio, quiero agradecerles una vez más por habernos acompañado. Y ya saben que cada semana vamos a estar lanzando un episodio nuevo. Nos vemos la próxima semana. Cuiden mucho de ustedes. Nos vemos pronto.